siguiente charla está a cargo del doctor Orlando Carpio. El tema es sacando el máximo provecho a las biopsias. El doctor Carpio es dermatólogo y cirujano de El Salvador con especialidad y educación superior, egresado del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel de República Dominicana, con su especialidad en dermatología y cirugía dermatológica, y de la Universidad de California, Irvine y San Francisco, con cirugía dermatológica oncológica y cirugía cosmética. Es director del Grupo Dermatológico Carpio, catedrático de la Universidad del Dr. José Matías Delgado, y es miembro de la Academia Americana de Dermatología, del Colegio Iberoamericano Latinoamericano de Dermatología y de la Asociación Centroamericana de Dermatología. Bueno, muchísimas gracias. Ya casi me voy a retirar de todo eso, pero todavía estamos acá. Hoy les voy a hablar de un tema que para los dermatólogos parece banal y para los médicos en general parece como que es un tema sacado de contexto, porque todos creemos que lo podemos hacer bien. Y realmente, cuando estaba analizando este tema de las biopsias que nosotros hacemos, los dermatólogos casi las hacemos a diario, algunas veces nos olvidamos de cosas tremendamente fundamentales en el momento en que las realizamos. Lo primero que nosotros debemos preguntarnos cuando tenemos un paciente en quien queremos realizar una biopsia es: ¿por qué queremos hacer la biopsia? O sea, esa es la primera pregunta que nos queremos hacer. ¿Será porque queremos un diagnóstico preciso? ¿Será porque no sabemos nada del diagnóstico? Porque sucede que nosotros estamos ante pacientes que realmente no sabemos absolutamente ni qué tienen, o algunas veces por presión del mismo paciente que quiere que tú sabes que te llegue un carcinoma vasocelular a la clínica y el paciente no se deja operar de ti si tú no le tomas una biopsia. Primariamente lo que nosotros queremos con esto de las biopsias es tener un diagnóstico histológico preciso. Pero creo que la doctora Mas es la única dermatopatóloga que está activa en el país ahorita, sabrá que a la par de su microscopio hay un montón de especímenes que no les podemos hacer diagnóstico por múltiples razones. Hay muchísimas razones. Algunas veces cuando le llega al patólogo, el patólogo dice: esto es sugestivo de, podría corresponder a, necesito más exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que no debemos descargar toda la responsabilidad en el patólogo y decirle: no, pues si el patólogo no me dio diagnóstico, porque nosotros estamos obligados a hacer un buen trabajo como clínicos antes. Entonces, nada más a fin práctico, porque yo creo que ni nosotros los dermatólogos lo vemos así, les voy a describir los 8 pasos mínimos a considerar cuando nosotros tomamos una biopsia. Tenemos la ventaja, los dermatólogos, que tenemos un órgano accesible, pues lo podemos ver, lo podemos examinar, podemos hacer todo. Diferente es pues un internista que quiere mandar una biopsia hepática, lo piensa 2 o 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Para tomar una biopsia nosotros debemos saber un poquito de dermatología, todos, ¿verdad? Médicos generales, especialistas, o sea, porque si no, tú no vas a seleccionar el espécimen adecuado que te pueda dar la información que tú buscas. Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes que se cometen es en las enfermedades ampollosas tomar biopsias de las ampollas. Eso no te va a dar el diagnóstico correcto. Tú tenés que tomar una biopsia de un área eritematosa o de un área adyacente a la ampolla, o algunas veces ampollas recientes como enfermedades que te pudieran dar ampollas bien formadas, pequeñitas, pero no es el diagnóstico correcto que vas a obtener si tomas una ampolla. Por lo tanto, debes de saber
bastante dermatología para saber las lesiones elementales y de ese sitio tomar la biopsia que nosotros vamos a seleccionar. La segunda, por favor. Perdón. En segundo lugar, ya nosotros decidimos que vamos a tomar una biopsia de un lugar específico y lo seleccionamos correctamente. Pero vayámonos a la realidad. ¿Cuántos clínicos en los hospitales toman la biopsia directamente? Hoy en la mañana una de mis hijas está haciendo su especialidad de dermatología en República Dominicana y le digo, hija, ¿y las biopsias que tú las haces o las mandás a cirugía menor a que te las hagan? Me dice, no papi, las hacen en cirugía menor. O sea, ¿qué error más grande podemos tener para tomar una biopsia cuando nosotros depositamos en alguien que ni siquiera sabe la historia clínica del paciente y llega, ¿en qué puedo servirle? No, si vieron a que me tomen una biopsia. Yo me recuerdo cuando trabajaba en el hospital Sacamil, que raras veces hice eso, pero algunas veces lo hice y hoy reconozco que es un gravísimo error que nosotros le demos al otro una responsabilidad que es nuestra. ¿Qué otra cosa es importante? Seleccionar qué tipo de biopsia vamos a realizar. Por ejemplo, nosotros la que más hacemos en nuestra práctica diaria es las biopsias con punch. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos punch que están desgastados, que no tienen filo, que están supuestos a no ser reutilizables, etcétera, etcétera? O aún cosas tan sencillas como recordarnos que debemos de hacer rotación completa de 360 grados cuando tomamos una biopsia y no estar haciendo como sacacorchos de un lado y otro. Entonces, nosotros tomamos un espécimen y no es el correcto. Entonces, después decidimos de que le vamos a hacer una remoción completa, etcétera, etcétera, pero debemos de seleccionar bien cuál va a ser el método quirúrgico por medio del cual nosotros vamos a tomar esa biopsia. Luego, uno de los errores más frecuentes en dermatopatología o en patología en general es que llenas la hoja y ni siquiera le das la información mínima al patólogo de quién está viendo. Uno ve con frecuencia biopsias que dicen localización brazo, diagnóstico dermatosis diseminada. Y entonces esperan que el patólogo les resuelva el problema, pero el patólogo va a resolver el problema en la medida en que ustedes le brinden toda la información clínica para que él pueda hacer un diagnóstico. Hagan la prueba un día, mándenle al mejor patólogo que ustedes conozcan de una lesión inflamatoria y no le pongan diagnóstico. Y rarísimas veces, con excepciones, el patólogo les va a decir el diagnóstico exacto, ¿ya? Solo le va a hacer, algunas veces inclusive patólogos muy expertos, donde tú le mandas el diagnóstico, te dicen ver descripción. Y tú como clínico debes de tomar la responsabilidad de ver esa descripción en el contexto de un buen examen. ¿Cuál es otro de las cosas difíciles para que un patólogo no nos dé el máximo de su colaboración? Que no pongamos diagnósticos diferenciales. Por lo menos 2 o 3 diagnósticos. Miren, se pueden equivocar en los 4, pero el patólogo ya va viendo de en qué has pensado tú. Y también la otra cosa importante es que si tú pensás en ciertos diagnósticos, debes de decirle al patólogo qué estudios adicionales tú querés. Porque si tú solo le mandas al patólogo la biopsia tal como está, él se libra bien fácil haciéndole nada más una tinción de hematoxilina y eosina y tranquilo. Pero si, por ejemplo, tú sospechás vaya lupus, por lo menos le puedes decir favor hacer tinción de paz. O si consideras algún microorganismo, etcétera, etcétera. O si algunas veces querés que te le haga inmunofluorescencia directa, etcétera, etcétera. Pero tú tenés que trabajar de la mano con el patólogo. Tomar una biopsia no es descargar la responsabilidad de un diagnóstico en el patólogo, porque últimamente la responsabilidad del paciente es responsabilidad de nosotros
como clínicos. Entonces, ya nosotros removimos el espécimen, le mandamos toda la información completa al patólogo. No olvídense de que los especímenes se deben de poner inmediatamente en la solución de formalina al 10% buferizada, y el volumen que ustedes van a utilizar debe ser aproximadamente 10 a 20 veces el tamaño del espécimen, porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no hacen eso, el patólogo va a tener problemas, porque no se va a fijar muy bien la muestra, y ahí van a empezar los errores que tú le echas la culpa al laboratorista de que te da artefactos en el resultado, y simplemente no es culpa de ellos, no fue culpa nuestra. Después, el manejo cuidadoso del espécimen, claro, nosotros manejamos especímenes pequeñitos. Usualmente, uno de los errores grandes es tomar biopsias muy chiquitas. Generalmente se considera en promedio que un punch de 3.5 milímetros a 4 milímetros es el más apropiado. Pero manejar especímenes con biopsias chiquitas solo porque el paciente te dice que tiene una lesión en la cara y que no quiere cicatriz, y tú le tomas un punch de 2 milímetros, el patólogo simple y sencillamente te va a decir espécimen inapropiado para ser estudiado. Y también sacarlo de la manera más atraumática, etcétera, etcétera. Pero si tú ya tenés un diagnóstico y diagnósticos diferenciales, por ejemplo, que creas que lo que hay es una paniculitis, entonces tú tenés que definir bien qué tipo de biopsia vas a tomar, porque el patólogo te va a decir, mire, o por ejemplo, cuando tú pensás en una queilitis granulomatosa, el patólogo va a necesitar glándulas salivales, pero si solo le mandas epidermis no te va a hacer ningún diagnóstico. Luego, ya les explicaba lo de la fijación, es una biopsia de un paciente que operé ayer, hacerlo lo suficiente. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos biopsias por congelación transoperatoria, nosotros podemos decir que en ese momento podemos pintar, hay tinturas especiales para pintar los bordes, pero para manejar los especímenes en el laboratorio es preferible que el tecnólogo, el histotecnólogo, los marque los bordes laterales y profundos después de que se haya fijado, para que no altere el resultado de un estudio. Ya nosotros formar un laboratorio de patología o de dermatopatología es una tarea titánica. Tener un buen laboratorio de referencia, tener un lugar donde las cosas se hagan súper correctas, que se haga todo, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces ustedes prácticamente deberían de conocer el medio en que se mueve su patólogo, ¿verdad? Deberían de conocer su laboratorio, si su histotecnólogo está bien preparado, si tiene los equipos necesarios, si las tinciones son las adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces no es que tú estés desconfiando de alguien, simple y sencillamente que todo lo que pretendemos es el máximo beneficio para nuestros pacientes. Luego, si nosotros modernamente queremos hacer bien las cosas, debemos de hacer un diagnóstico histopatológico lo más preciso. Eso pues, el patólogo, si nosotros hemos hecho bien todas las cosas anteriores, para el patólogo va a ser mucho más fácil ayudarnos a obtener ese diagnóstico o diagnósticos diferenciales que nosotros queremos. Por ejemplo, modernamente nosotros que hacemos mucha cirugía de cáncer de piel, especialmente melanoma, es bien difícil con las tinciones normales establecer una descripción tan amplia como para este tumor que extirpamos, donde te describen 14 características, te le ponen marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque el diagnóstico preciso te va a ayudar a establecer un buen manejo y un buen pronóstico. Ya después veremos un caso bien interesante al respecto. Pero hasta donde vamos ahorita, el éxito va dependiendo de que nosotros como clínicos hayamos hecho todos los pasos correctamente. El número 6, nosotros, la mayor parte de dermatólogos, tenemos una formación que sea básica en dermatopatología, pero todos estamos obligados, hombre, si todos recibimos materias de histología, no le tengamos miedo y empecemos a ver laminillas y empecemos a revisar nosotros también las laminillas y vamos a ir aprendiendo, o por lo menos tenés
algún empacho en preguntarle al patólogo, mire doctor, ¿y estas células que se ven ahí, qué son? En mi caso, yo tengo la ventaja, mi esposa hizo una especialidad en dermatopatología y tenemos la oportunidad de disfrutar en pareja las cosas en la clínica y yo siempre trato de discutir los casos con ella. Esto es una cosa que no es tan fácil de hacer. La mayor parte de dermatólogos no tienen esa posibilidad, pero siempre que sea posible, traten de aprender un poquito más. Vayan a meterse al laboratorio de patología, vayan a meterse en los hospitales con el patólogo, hablen un poquito, pregúntenle, mire doctor, y esto y esto y lo otro, y así vas a obtener mejores resultados. El paso 7, que debería de ser obligatorio, es que los patólogos o dermatopatólogos sean accesibles con el clínico. Pero aparentemente, y lo que uno vive, si me equivoco me lo dicen, hay como un divorcio. El clínico está aquí, el patólogo está por allá, y cuando el patólogo te manda la biopsia, voy a conseguir una cita con el patólogo para hablarle y discutir del caso, es realmente difícil. No sé si lo hacen ahora en los hospitales porque hay carga de trabajo, etcétera, etcétera, o a lo mucho una llamada telefónica. Pero realmente, la clave de la dermatopatología y de la dermatología en este espectro es la correlación clínico-patológica. Pero la correlación clínico-patológica no solo la debemos de hacer nosotros los clínicos, los dermatólogos. Debería idealmente ser un contacto más cercano con su patólogo o su dermatopatólogo. Eso es esencial. Y por último, que eso debería de ser también la norma en las instituciones, en la mayor parte donde nosotros nos creamos, son las carreras cuando uno es residente, con el paciente agarrado de la mano a que lo vaya a ver el patólogo. A nivel institucional y a nivel privado debería ser exactamente lo mismo. ¿Qué perdemos? Porque no perdamos el miedo a que crean que somos ignorantes, porque la ignorancia nos vamos a morir con ella, nos vamos a morir aprendiendo. ¿Qué cuesta llegar cualquiera, un paciente, y le dice, doctora, ¿puedo llegar con el paciente? ¿Usted qué diría, doctora? Por supuesto, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque asumimos que probablemente el patólogo te va a decir que no, pero es casi obligatorio en casos súper complicados, porque los dermatopatólogos en especial también son dermatólogos y también saben de clínica. Y así como el dermatopatólogo sabe de clínica, también el clínico debe saber un poquito de dermatopatología. Entonces, en alguno de estos pasos, que pueden haber más y que yo pueda haber obviado en esta charla, porque esta es una charla, no una presentación, puede haber algún error y es parte de nuestra obligación detectar en qué fallamos, porque así nosotros vamos a poder apoyar al patólogo. Y no decir, puya, que este patólogo más me confunde, dice la gente. Porque te dicen, te la describen y no te dan diagnóstico, vos no le diste información y el patólogo, ¿cómo se lava las manos? Te pone ver descripción y ahí te tocó a vos echarte el rollo solito. Entonces, aquí hay unos casos clínicos súper interesantes y qué bien que esté el doctor Kunza, ¿verdad? El doctor Molina, perdón. Que vamos a ver unos casos bien interesantes. Fíjense que este es un paciente, para que ustedes vean el nivel de error que nosotros podemos cometer cuando no hacemos bien la decisión de tomar una biopsia. Este es un paciente que nos consultó el año pasado en nuestra clínica por esta condición en su pie de más de 2 años de evolución. El paciente consultó. Le tomaron una biopsia de aproximadamente 6 centímetros, casi le partieron el pie. Y lástima que no se ve bien la descripción ahí, pero la biopsia de un solo sin nada,
con hematoxilina y eosina, el patólogo tuvo la delicadeza o no sé qué, de un solo de diagnosticarlo como un eumicetoma. Y para un eumicetoma, que un patólogo te diga solo porque ve un patrón histológico de eumicetoma, eso no es cierto. Entonces viene el paciente y recibió 1.5 años de itraconazol, 1.5 años, y llegó así a nuestra clínica. Entonces uno lo que hace es primero, o dos cosas, ¿verdad? O es un hongo resistente al medicamento o es otra cosa. Suspendimos todo y mandamos a tomar unas biopsias, ¿verdad? Y nosotros lo que encontramos era que lo que tenía era actinomicosis. ¿Ok? El estudio histopatológico, ahí sí, pero ellos solo te decían que era una dermatitis granulomatosa supurativa que parecía que tenía un patrón tipo actinomitosis, pero ellos no te ponen el diagnóstico actinomicosis. Gracias a Dios logramos hacerle los cultivos, ¿verdad? Le dimos el tratamiento con 2 antibióticos y después de 6 meses, pues el paciente, decimos nosotros que está curado, pero algunas veces es un poquito difícil. Les voy a poner otro segundo caso bien importante. Este es una paciente que tenía un melanoma a quien ya se le había tomado una biopsia previa con el diagnóstico de un melanoma in situ de extensión superficial. Entonces venís tú y planificás tu cirugía en parte a lo que tenés, pero nosotros como norma, todas las lesiones pigmentadas como norma, cuando sea posible las mandamos a Estados Unidos para que le hagan todo lo que es inmunohistoquímica, tinciones, etcétera, y ya una vez operado el paciente, le dimos los márgenes apropiados de acuerdo a esta descripción. Pero ¿qué pasó? Ya cuando nosotros mandamos el espécimen a Estados Unidos, ya nos dimos cuenta de que estábamos en otro nivel. Ya no era un melanoma melanino in situ, pero gracias a Dios estaba en un estadio histopatológico T1A, que para fines prácticos era igual. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un melanoma más profundo? Pues ni modo, tendría que irse a que le hicieran biopsia de ganglio centinela o linfadenectomía, etcétera, etcétera. Pero tú no te puedes confiar. Ahora que tenemos la posibilidad de tener diagnósticos súper precisos, que tenemos inmunohistoquímica, marcadores tumorales, inmunofluorescencia y todo, algunas veces económicamente pues para el paciente se hace difícil, pero nuestra obligación es tratar de hacer todo con el objetivo, primero con que comenzamos la charla, tener un diagnóstico lo más preciso posible, siempre que sea posible. Y este es otro caso bien interesante. Este es un paciente con dermatitis atópica de larga data, ya conocido. Sin embargo, desarrolló lesiones muy diseminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que ir pensando con 2 biopsias previas diagnosticadas como dermatitis atópica. Ya los que saben, ya saben por dónde puede ir el asunto. Tomamos unas biopsias y aquí esta biopsia mi esposa la reportó como una dermatitis perivascular superficial. No es un diagnóstico, es una descripción, pero observó cierto epidermotropismo de los linfocitos y ella me dijo, mira, descartemos que no tenga micosis fungoide, y efectivamente, con todos los marcadores tumorales, lo que el paciente tenía era una micosis fungoide. Con esto lo que les quiero decir yo es que nunca traten de hacer el uso máximo de todas sus posibilidades para ayudar al paciente y tengan una duda permanente. No acepten 100% los diagnósticos de los patólogos. Hay un dicho bien cierto que quizás les pueda ayudar, que dice que 2 patólogos estén de acuerdo en un mismo diagnóstico no quiere decir que el diagnóstico sea correcto. Siempre nosotros debemos ser críticos con nosotros y también con los demás. Y este es el último caso bien interesante. Este es un paciente que tuvo una mordedura por perro en septiembre del año pasado. En diciembre empezó a tener estas lesiones granulomatosas en las piernas
y yo lo vi creo que en febrero, sí, en febrero lo vi, y entonces ante una dermatitis granulomatosa, nosotros ya hemos tenido muchísimos casos y un poco de experiencia, pues tenemos que pensar en todo, ¿verdad? Tenemos que pensar en micobacterias atípicas, tenemos que pensar en infecciones micóticas por bacterias raras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí mandamos a hacer los estudios respectivos, tomamos 2 biopsias y tejido cureteado y lo que obtuvimos fue exactamente lo que dice el doctor. Pensamos en micobacteria no tuberculosa porque hay reportes múltiples, no pocos, de micobacteria atípica, micobacteria no tuberculosa después de mordeduras por perros. La serie más grande la tiene un doctor en Corea, en Corea del Sur, con quien yo me puse en contacto directo para que me orientara. Le mandamos a hacer todos los estudios, inclusive PCR para micobacteria no tuberculosa, pero lo único que se lo puede aislar es un Acinetobacter. Así que se lo voy a mandar, doctor, porque es un lío ese problema. Así que bueno, aquí está, le hicieron todos los estudios, como ustedes pueden ver, solo te lo describen, fíjate. Si tú te quedas parado con esto, que te dicen que es una dermatitis nodular granulomatosa con necrosis y todas las tinciones, todas FITE y todas son negativas, entonces vos decís, ¿y entonces qué hago? ¿Qué vas a hacer con el paciente? No le puedes dar toda tuberculosis, no le puedes dar para hongos, entonces tenés que seguir y tratar de ahondar todo lo que puedas en ello. Hace 3 días nos mandaron que el PCR para micobacterias no tuberculosas y tuberculosas era negativo. Entonces, al final, esto es lo último, que es bien importante. Miren, nunca tomen una biopsia solo porque quieren biopsiar. Seleccionen bien el tiempo, la localización, den la información al patólogo, porque esta es una frase realmente buena, que dicen que se cometen más errores por no hacer una biopsia de manera adecuada que por hacerla de manera innecesaria o mal hecha. Así que nada más se los dejo, nada más para que cada quien se vaya para su casita pensando que tomar una biopsia no es un acto mecánico. Es un acto facilísimo. Si tomar un punch nos toma 10 segundos, pues, pero debemos de súper pensar en todo lo que les he comentado antes de tomar una biopsia. Así que nada, pues, gracias por la atención y espero que les sirva esta charla para algo en su formación.